Puentes, túneles, castillos y fortalezas. Estructuras que solo existen en nuestra imaginación. El día de hoy vamos a platicar de las estructuras civiles militares en la fantasía. Hola, bienvenidos a esto, no es un spoiler, mi nombre es Joaquín y el día de hoy les traigo este top 10, que es el top 10 de mis castillos, fortalezas y lugares favoritos de la literatura de fantasía. ¿Ok? Son cosas que, al no estar constreñidas por las leyes normales de la gravedad, porque si la gravedad es lo que hace que se caigan los edificios, ha permitido a tantos autores imaginar de una manera extraordinaria castillos y fortalezas y obras de ingeniería que solo pueden existir en nuestra imaginación. Y hoy les quiero contar cuáles son 10 de mis favoritas estructuras de la literatura fantástica. ¿Ok? Vamos con el número 10. En el número 10 voy a poner Credit Shaw, que es el castillo titular de El Lord Legislador en Nacidos de la Bruma de Brandon Sanderson. Creo que es el castillo más desarrollado que Sanderson se ha inventado porque incluso en Archivo de las Tormentas no siento como que los lugares físicos más allá de lo natural, o digamos los lugares creados, sean tan importantes como en Nacidos de la Bruma. Credit Shaw es un castillo gigantesco, lleno de arbotantes, lleno de antenas, lleno de torres, lleno de menas, donde nuestros héroes, en este caso Bean y Kelsier, en el primer libro sobre todo, tienen algunas de sus aventuras más destacadas. No puedo dar los demás libros porque creo yo daría spoilers, porque en los demás libros se habla un poquito qué es lo que hay adentro, más allá de las cámaras del Lord Legislador. Y bueno, Credit Shaw es el centro de la ciudad de Luthadel. La ciudad de Luthadel, que es esta ciudad donde viven los Ska y los nobles oprimiendo a los Ska, y es el centro del poder del Lord Legislador con sus ministerios, con sus obligadores e inquisidores y demás. Es un castillo muy destacado porque algunas de las grandes batallas que pasan en el libro pasan ahí, porque como tiene tanto metal en las antenas y en las torres, es un lugar idóneo para que nuestros héroes usen la magia de Nacidos de la Bruma. ¿Okay? Bueno, este para mí fue el número 10. Vamos con el número 9. En el número 9 voy a poner una de las obras más clásicas de la fantasía en su vertiente de espada y hechicería. Y esta obra es La Torre del Elefante de Robert E. Howard, una de las historias originales de Conan el Bárbaro. La Torre del Elefante, que es una torre blanca y lisa y alta que destaca en una ciudad en el reino de Zamora, es una torre en la cual Conan, cuando es muy joven, va a intentar robar una gema que se llama el corazón del elefante, que se dice que guarda un hechicero llamado Yara en el corazón de la torre. Pero esta torre, que refulge y es verdaderamente portentosa, está llena de peligros porque el hechicero la tiene bien guardada. Y en esta torre, que es súper clásica, vamos a ver Conan, cuando supone que es muy joven, hacer algunas de sus primeras grandes proezas. ¿Ok? Esta para mí es una torre súper interesante porque es la última que acabo de leer de las grandes estructuras de fantasía y que recomiendo mucho como parte de las historias de nuestro amigo Conan el Bárbaro. ¿Ok? Ese fue el número 9. Número 8. En el número 8 voy a poner el Heyholt. El Heyholt, que nunca he sabido bien cómo lo tradujeron al español, es el castillo principal del reino de Ostenard en la saga de Añoranzas y Pesares de Tad Williams. El castillo del Heyholt lo que tiene particularidad es que es una estructura humana construida sobre las ruinas de una estructura anterior, construida por una civilización antigua que son los Sith, que son totalmente no elfos, su equivalente. Y en el primer libro, que es El Trono de Hueso de Dragón, Simon, nuestro protagonista, que es un clásico, muy clásico, paje de cocinas, va a vivir algunas aventuras escalofriantes en los sótanos del castillo, porque verdaderamente es un punto importantísimo en la civilización de Osten-Ard. Y ahí mismo en Osten-Ard, en el Heyholt, queda una sola estructura Sith, que es la Torre del Ángel Verde. Y esa Torre del Ángel Verde es tan importante que le da el nombre al último libro de la trilogía de Añoranzas y Pesares, que es Hacia la Torre del Ángel Verde. ¿Ok? Bueno, ese es el número 8. Vamos con el número 7.
El número 7 voy a poner la Torre del Arte. La Torre del Arte, que es la estructura más destacada de la Universidad Invisible en la ciudad-estado de Ankh-Morpork en el mundo disco de Terry Pratchett. Algo tan bonito de la Universidad Invisible es que es tu típica escuela de magia, pero con un twist, que es que los magos en el universo del mundo disco de Terry Pratchett son verdaderamente incompetentes. Y esa incompetencia, que es una parte del humor que le sale a Pratchett cuando habla de los magos, es algo que verdaderamente caracteriza y que se derrama también sobre las estructuras. En este caso la Torre del Arte, que es una torre completamente chueca, es la estructura más destacada en toda la ciudad de Ankh-Morpork, porque está chueca con tanta reparación. Tiene 8.888 escalones y una vez estando ahí y a ser afectada por conjuros y como nadie se le acerca, hay fauna y flora endémica de la torre. Entonces esto para mí es graciosísimo y es una estructura verdaderamente conspicua en la ciudad-estado de Ankh-Morpork en el mundo disco de Terry Pratchett. ¿Okay? Vamos con el número 6. En el número 6 voy a poner el Agriont, que es la ciudadela principal de Adwa, que contiene la casa del fundador en la trilogía de la primera ley de nuestro amigo Joe Abercrombie. Abercrombie más o menos no juega mucho con el world building, pero en particular en la ciudad capital, en Adwa, sí se crea una ciudadela impresionante. ¿Por qué? Porque tiene todos los edificios civiles y militares. El centro del poder del reino de Middleland está ahí mismo en Adwa, en el Agriont. Y la Agriont es una ciudadela imponente, majestuosa, que tiene estructuras como el Kingsway, que es la calzada de los reyes, basadas en las estatuas de los grandes reyes de Middleland. Tiene la casa de interrogación, que es donde despacha nuestro querido amigo Glokta, que es un personaje que me fascina. Y la estructura más importante es la llamada Casa del Fundador, que es otra torre grande, masiva, negra, que fue construida por el mago Canedias. Y lo que pasa dentro de la torre también es algo que no puedo revelar porque también sería un spoiler, pero es muy conspicuo y muy importante en el libro 1 y en el libro 3 de la trilogía de la primera ley de Joe Abercrombie. Definitivamente es algo para ver, definitivamente. O sea, es una magia antigua, una magia arcana, una magia llena de secretos y peligros, y lo que hay adentro, wow, lo recomiendo bastante. Ok, entonces la ciudadela de Agriont con la casa del fundador es para mí el número 6 en estructuras y castillos de fantasía. Vamos con el número 5. En el número 5 es difícil escoger una estructura en los 7 reinos. Hay castillos tan increíbles como desde el mismo Red Keep, que es el castillo principal de desembarco del rey, hasta Roca Casterly, la inexpugnable fortaleza de los Lannister, o Pike, que es esta torre construida con torres en medio de pilares, en medio del mar, que han sido comidos por la erosión, o Winterfell, pero Winterfell lo único que tiene es que tiene aguas termales abajo que la medio calientan el castillo. Para mí es bien difícil escoger uno. O sea, Alto Jardín, por ejemplo, Alto Jardín con sus grandes jardines construidos por el rey jardinero. Yo voy a escoger una que es el de Eyrie, que es el castillo principal de la casa de los Arryn. ¿Okay? ¿Qué es lo que tiene el Eyrie? El Eyrie, cuando uno lo ve en el libro de El Mundo de Hielo y Fuego, ve que está medio basado en el castillo de Neuschwanstein, que es el castillo del rey loco Luis de Baviera, en el cual se inspiraron para hacer los castillos de Disney. Lo que tienes que es un castillo que está hasta lo alto del cerro, ¿no? En medio de las montañas de Poniente. Y para llegar a él uno tiene que subir por un camino empinado, y el castillo está construido sobre un voladero, ¿no? Y no hay nada abajo del castillo. Los prisioneros los castigan en celdas abiertas completamente, donde les pega el aire todo el tiempo. Y quizá lo más destacado del castillo es que a los traidores o la gente que ejecutan, básicamente es un hoyo en medio del piso, cual va hasta el fondo de las montañas, y ahí tiran a los traidores, ¿no? Y de hecho una escena importante cuando Tyrion tiene un combate por proxy, un juicio por combate, y obviamente que pide el combate con un campeón, que es un juicio por proxy, es de las partes más destacadas de Juego de Tronos en particular. Entonces bien difícil escoger un castillo en la obra de George R.R. Martin, pero yo me quedo con el Eyrie. ¿Okay?
Listo, vamos con el número 4. El número 4 voy a poner una obviedad, pero tiene que estar aquí. Y es porque Hogwarts, la escuela de magia y hechicería de Hogwarts, es casi un personaje en sí mismo en la saga de Harry Potter. Tanto así que podríamos decir que el 90% del world building de J.K. Rowling está dentro de Hogwarts y el 10% restante está en Diagon Alley, en el Ministerio de Magia y en la casa de los Weasley. Hogwarts es un sueño porque es parte de lo que explica la magia de Harry Potter y cómo nos conquistó a todos. Como uno se imagina la escuela es un lugar en el cual un niño pues no encuentra divertido, pero incluso con todos sus peligros y todas las cosas que pasan ahí, Hogwarts es un castillo de fantasía de ensueño. Un castillo el cual tiene sus calabozos, sus aulas, su gran salón con el hechizo que hace ver el cielo. Tiene obviamente una cámara de secretos, pero esa no. Tiene los baños, tiene su bosque prohibido al lado, tiene los salones de clase, el salón de defensa contra las artes oscuras, tiene el salón de pociones, tiene el cuarto del requerimiento, las salas comunes. O sea, es un sueño hecho verdad el castillo de Hogwarts. Es uno de muchos nos perdimos cuando éramos mucho más chicos, ¿no? Entonces por eso Hogwarts tiene el número 4. Vamos con el número 3. En el número 3 les voy a contar la primera estructura de fantasía que yo vi en película cuando era niño. Y esta es del libro que me hizo el amante de la fantasía que soy, que es La Torre de Marfil de la historia interminable, la historia sin fin. La Torre de Marfil, esta torre enorme que tiene hasta arriba el pabellón de la Magnolia, donde despacha y vive la emperatriz infantil, dueña de los destinos de fantasía. Es una estructura, también es una estructura de ensueño, ¿no? Y si ven en la película, cuando sale por primera vez y uno ve así en el efecto súper ochentero, se maravilla. Yo me acuerdo de la maravilla que yo sentí, que yo vi cuando era niño y la vi por primera vez. Y digo, wow. O sea, la ve uno con la música tan. Todavía me acuerdo de ese asombro. Y si bien en la película la retratan con el detalle, porque en el libro la narran como llena también de estructuras adentro de la misma torre. O sea, está llena de torrecillas, llena de arcos, pasillos, puentes dentro de la misma torre. Es impresionante y mi capítulo favorito de todo el libro de Historia sin fin, que es el capítulo B chica, el capítulo que se llama La batalla por la Torre de Marfil, es impresionante y yo la adoro esta estructura. ¿Okay? Vamos con el número 2. En el número 2 vamos a poner un castillo que probablemente no sea conocido para muchos porque es de una obra de fantasía muy difícil de leer, que es una obra de fantasía que no tiene magia, que es la trilogía de Gormenghast. Y les voy a contar del castillo de Gormenghast. El castillo de Gormenghast es un castillo grande y barroco, también lleno de torres, lleno de arcos, lleno de patios, lleno de todo, que está construido sobre una colina y que tiene casuchas donde viven artesanos que todo lo que hacen, o sea, lo más importante para ellos es tallar esculturas de madera para presentarse al conde de Gormenghast, que es el que vive ahí. Y lo que tiene que hacer Gormenghast son dos cosas. Primero, que hay una sociedad entera dentro. El conde y su familia y todo un ejército de sirvientes con rangos, con estructuras y con jerarquías en las cuales hay envidias y resentimientos y es parte de las primeras dos novelas, una parte importante de la trama donde nuestro antihéroe / villano Steerpike vive para conseguir hacerse del poder en el castillo de Gormenghast. Y en segundo lugar, que es un castillo tan barroco que la prosa de Mervyn Peake, que es una prosa revolada y barroca, lo retrata perfectamente bien, ¿no? La trilogía de Gormenghast, pese a su dificultad y su inaccesibilidad, es considerada entre las más grandes cumbres de la literatura de fantasía. Y por eso estoy poniendo el caso de Gormenghast en el número 2. Y ahora sí vamos con el número 1. En el número 1 les voy a contar de, bueno, algo que también es bastante obvio. Y es Minas Tirith, ¿no? Minas Tirith, la Torre de la Guardia, la capital de Gondor, en la Tierra Media de Tolkien. Antes llamada Minas Anor, la torre del sol poniente. Sí, la torre del sol poniente. Esa torre construida, ya saben, en 7 pisos como una tarta de pastel. Hasta arriba, donde está la ciudadela
de Minas Tirith, donde está la torre de Ectelion y está lo más sagrado del reino de Gondor, que es el árbol blanco de Gondor. El capítulo en El Retorno del Rey, donde pasa la batalla de los campos de Pelennor, es un capítulo impresionante, también es de mis capítulos favoritos en El Señor de los Anillos. Y esa batalla, y cuando uno lo ve en la película, que lo decidieron hacer con maqueta en vez de hacer una animación a computadora, dices, wow, o sea, es probablemente la más grande, la más destacada y más destacado y el más icónico castillo de fantasía creado en papel en la literatura. Entonces por eso estoy poniendo Minas Tirith en el número 1. Cuéntenme qué les pareció este top, si les gustó, si lo consideran así, o qué estructuras ustedes pondrían, qué obras de arquitectura están para ustedes en su top 10 de obras de ingeniería y arquitectura en fantasía. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.